hemos pensado que para hablar de Domusai, que es el centro de la charla, a lo mejor no estaba además hablar de otra serie de trabajos expositivos hechos, digamos, algunas exposiciones hechas en los últimos 15 años, 16 años, ¿no? Que ahora explicaremos. Efectivamente, el mundo de las exposiciones es un mundo que ha pertenecido tradicionalmente a la arquitectura en el sentido de organización y trabajo sobre ellas. Tendría como 3 parámetros, yo creo, básicamente, que uno es el objeto a exponer, otro es quién encarga la exposición y quién la organiza, ¿no? Y después ahí entraríamos en el contenedor, en el lugar donde se va a exponer. En definitiva, lo podríamos traducir a cliente, arquitecto y uso, que quizás estamos más habituados en otros aspectos de la arquitectura. Tiene una peculiaridad que la hace especialmente atractiva, yo creo, que es que la exposición, por su propio orden efímero, permite que la gente no se plantee tantas dudas sobre permitir hacerlas o no hacerlas. Quiere decir que si uno plantea a una sociedad, a un cliente, a un político, a quien sea, la posibilidad de hacer algo de arquitectura y él lo ve como algo efímero, en principio no le pondrá grandes pegas, a pesar de que quizá alguna vez estos edificios que eran planteados como efímeros se han podido convertir en algo que pertenece hasta nuestros días. O sea, la Torre Eiffel, como ejemplo de una exposición universal, se hizo para ser desmontado y bueno, creo que todavía no lo han hecho. Entonces, yo casi estoy convencido que si la Torre Eiffel no hubiera entrado de esa manera en París, o probablemente no se hubiera hecho y no tendríamos hoy en día la imagen de París. Y hay una serie de imágenes de exposiciones que se nos vienen a la memoria, como esta del café de terciopelo y seda de Mies, y que al final acaban perteneciendo a la memoria colectiva, ¿no? De alguna forma, como cualquier espacio de arquitectura que tiene y lo recordamos. Entonces hemos querido poner una serie de imágenes, estas dos, y esta de la pabellón del Esprit Nouveau, de Le Corbusier, como espacios de arquitectura hechos para durar poco, ¿no? Espacios efímeros de arquitectura, pero que sin embargo, más allá del uso que tuvieron en su momento, ya acaban perteneciendo a la memoria colectiva de todos nosotros, ¿no? Y ahora entraremos en estas exposiciones que serán, acabaremos con Domusai, pero vamos a iniciar con otras 3, brevemente, simplemente unas pinceladas, que se sitúan siempre en Madrid, a lo largo del eje de la Castellana y el Retiro. Hay 3 rectángulos rojos en la pantalla, de los cuales la parte superior se corresponde con las arquerías de los nuevos ministerios y la parte inferior se corresponde con lo que es el Salón de Reinos, antiguo Museo del Ejército, y el pabellón de cristal del Parque del Retiro. Son 4 exposiciones, como hemos dicho, que se van a desarrollar en esos espacios y que vamos a contar brevemente antes de centrarnos en el último. La primera de ellas es el pabellón, la exposición que se hizo, el montaje para Giuseppe Terragni, para la obra de Giuseppe Terragni. En este caso, dentro de este esquema que he contado antes, el cliente era el Ministerio de Fomento, entonces, actual Ministerio de Vivienda, hoy en día Secretaría de Estado. Digamos, el objeto a exponer era la obra de Giuseppe Terragni, básicamente maquetas y bocetos, y el lugar para exponer era en las arquerías de los nuevos ministerios, centrada, un espacio que se sitúa en Madrid, al borde de la Castellana. De este lugar yo destacaría, por un lado, esta es la zona de la arquería que hizo Zuazo. Como sabéis, y como reflexión, os diré que Zuazo empieza toda la obra de los nuevos ministerios por esta arquería, y cuando fue preguntado por qué empezó por esta arquería en vez de empezar por los nuevos ministerios, él dijo que porque él sabía por su experiencia que si dejaba esa partida de obra para el final jamás se haría.
Entonces, efectivamente es una arquería importante porque lo que hace es delimitar el espacio de la Castellana de unos jardines interiores que hay. Está situada al lado del Gimnasio Maravillas, sería esto es el BBV, etcétera. Es un lugar muy, muy céntrico en Madrid, el Corte Inglés, etcétera. Entonces, básicamente la idea de la exposición era transformar un espacio que existía de esta arquería con un orden estructural y por tanto espacial en justo lo contrario casi de lo que pretendió Zuazo. Si Zuazo quería dividir o separar estos dos mundos, lo que se pretendió al hacer este plano con un suelo, con una valla y con unos árboles, con la fachada de los nuevos misterios y el cielo, es precisamente transformar un espacio longitudinal en otro transversal. Y así se cambió lo que es la arquería, que todavía se puede ver con sus bóvedas de ladrillo, sus machones de granito, en un espacio de percepción básicamente transversal, uniendo un jardín que había en el interior con la Castellana que estaba en el exterior, con un desnivel que hacía que se volcara hacia el exterior en su parte inferior. Quiere decir que el espacio, que era un espacio en ese sentido de estructura expuesta, todavía se puede ver hoy en día como está ese espacio que hay por encima, de tal manera que se representa en la construcción la gravedad y la tensión gravitatoria en esas bóvedas de ladrillos, en esos machones de granito. Se cambiaba un espacio donde con dos planos de blancos o tres planos blancos, incluido el vertical, se transformó en un espacio donde las piezas empezaban a estar flotando en él y así se colocaron, ¿no? Como un espacio de un grado de levedad mucho mayor que, como decíamos, unía el jardín con la Castellana. Podéis ver la planta, se cambió la planta para precisamente no acceder por el eje, cuestión que hubiera roto prácticamente la percepción nueva del espacio que se quería, sino se accedió por un nuevo acceso que se hizo a través de del jardín, un jardín delimitado, encerrado, y por el que se accedía a la parte inferior y era un recorrido para acabar en la parte superior. Porque efectivamente una exposición acaba siendo un recorrido por el cual se van visitando piezas. Además de cambiar el espacio, también se quiso poner en valor parte de las cuestiones existentes, como es esta fachada de los nuevos misterios o estos árboles que apenas se tocan. O sea, era una exposición en ese sentido que al tocar un edificio protegido, absolutamente protegido, no tocaba, se superponía a él y ponía en valor, queríamos poner en valor lo que de bueno, que era mucho, existía en ese lugar. Yo creo que es algo también que es constante en la propia arquitectura, ¿no? Y así se contraponía pues esta fachada nueva que se construye con el bloque vertical de la Torre Negra del BBV. Una segunda exposición sería la exposición Exilio. Aquí el cliente fue la Fundación Pablo Iglesias, el comisario era Alfonso Guerra, y los objetos a exponer eran más de orden volumétrico y de orden tridimensional, ¿no? Entonces, no se trataba, igual que la otra es la exposición sobre un arquitecto, esto es la exposición sobre un momento histórico, ¿no? Y el lugar donde se realiza esta exposición es en el Palacio de Cristal del Parque del Retiro. Palacio de Cristal, como sabéis, es un pabellón, digamos, hijo del de Paxton de 1850, el Crystal Palace, realizado en 1874, no lo sé exactamente, pero algo así, en los años 70 del siglo XIX, y que efectivamente es un espacio impresionante. El problema que nos encontramos ahí está muy bien situado, en pleno parque. Aquí tenemos luego lo que es el Museo del Prado, etcétera. O sea, que el problema que teníamos ahí es precisamente la desmesura frente al objeto. O sea, que ahí teníamos un problema de dimensión incontrolada de un espacio acristalado, y lo que quisimos es precisamente poner escala y poner coto a ese espacio mediante un techo en sombra sobre el que colgaba una cortina luminosa que subrayaba la posición de los objetos, digamos, para poner en relación, porque eso siempre pasa en una exposición,
pasa en una exposición y pasa en cualquier espacio de arquitectura, que hay que poner en relación el uso con el hombre. Entonces el uso es la percepción de los objetos con el hombre y el lugar, ¿no?, donde se encuentra. Y el montaje, precisamente, yo creo que tiene que tener muy en cuenta esta línea, o sea, la línea de objeto, hombre, espacio, puestos todos en relación entre sí, y luego el argumento total de la exposición, que quizá es una labor más del comisariado, o tiene que estar dado por el comisariado. Bueno, pues aquí era esta cubierta que se superpone se incluye dentro del Palacio Cristal del Retiro. Nos basamos, o digamos, usamos la propia estructura del Palacio de Cristal para soportar la cubierta, ¿no? La cubierta, todos esos soportes acaban coincidiendo, o sea, hay como una especie de trasvase entre el lugar que se encuentra y lo que se quiere construir, y pretendíamos precisamente control de la escala y transparencia frente al parque que nos estaba rodeando, ¿no? Y así se sitúa ese gran plano de sombra con una luz que lo que hace es subrayar las piezas que se van colocando en ellas y mantener la transparencia frente al Parque del Retiro. Había una serie de objetos que por su uso, por su condición higrométrica y térmica, porque al final hay que tener en cuenta estas cosas, necesitaban estar dentro de un recinto cerrado, y se aprovechó esa circunstancia para colocar ese muro de vidrio habitable por esos cuadros, casi como si fuera una escultura de Duchamp, y que precisamente lo que quería es matizar la transparencia, o sea, la transparencia se viene matizada por las opacidades del vidrio y por ese espacio en el que se alberga en él. Y yo casi aquí, esta es una tercera exposición que se vuelve a las arquerías de los ministerios. Detrás de esta, entre la anterior y esta, ha habido una obra de reforma en las propias arquerías, una obra que descubre, si antes en la exposición de Terraña habíamos estado en la cota cero frente al jardín, posteriormente se descubre que bajo esas arquerías había, en este plano, había un túnel de unos 100 metros o 120 metros de largo, desaprovechado, y bueno, pues nos piden hacer la reforma de ese espacio, o sea, la transformación de ese espacio, que ese es un proyecto previo al montaje de esta exposición, un proyecto de arquitectura en el cual se organiza toda la bóveda que hay aquí debajo como un gran espacio libre, se rompe en un momento dado la bóveda para coger la luz superior y pasar por arriba, y se hace un aulario pues para exposiciones y conferencias. Y es precisamente en este lugar donde se desarrolla esta segunda exposición en estas arquerías, que es sobre jóvenes arquitectos de España. Quizás es esto, ¿no? Sí, bueno, como comentaba Jesús Aparicio, este es el espacio vertical que no se llega a utilizar en la exposición. Sin embargo, el que se utiliza para la exposición Jóvenes Arquitectos de España es el espacio horizontal, que, como veis, recupera la bóveda original simplemente pues a través de un proceso de limpieza y de depuración, y estos dos planos verticales que podéis ver que con piezas de Viroc son los que albergan las instalaciones eléctricas de esta sala. Y realmente el concepto de la exposición fue, evidentemente hay como varias formas de actuar en el diseño de una exposición. Principalmente hay dos que nos interesan. Uno de ellos es la transformación del espacio, que pierde referencia prácticamente con el contexto y con el edificio en el que se ubica, y otro sería casi la opuesta, ¿no?, que es el poner en valor el espacio en el que se alberga la exposición. Y esta segunda opción fue básicamente el criterio principal para el diseño de este montaje, que realmente lo que hacía era entender, bueno, me lo cuento mejor en esta imagen, era entender la potencia de esa bóveda y utilizar los planos estos verticales de los que hablaba de Viroc, que estaban a una altura de 2,10 metros,
y en esa parte, en ese cuerpo bajo, en ese basamento de esa bóveda, es donde realmente la geometría de la propia exposición se ubica. De esa forma, todo pasa en ese plano de 2,10 metros y de nuevo la bóveda vuelve a coger la presencia y la importancia que en ese espacio tiene. También otra de las ideas principales del diseño de esta exposición fue el entender, al ser una exposición que no era monográfica sobre un arquitecto, sino que era una sumatoria de 62 equipos de arquitectura, quizá un poco la clave fue el entender esa exposición como una gran columna vertebral que era la que mostraba la nueva generación de jóvenes arquitectos españoles, entre algunos de ellos profesores de esta escuela de arquitectura. Y aquí podemos ver cómo la exposición mostraba en los planos verticales, que son los que quedaban a los dos lados del paso, la información en la documentación gráfica en este lado de aquí, y en este lado de aquí un vídeo en el que se mostraba el resto de los trabajos de cada uno de los estudios. En la parte central es donde se ubicaban los elementos tridimensionales, las maquetas de cada uno de los arquitectos. Yo querría decir de esta exposición alguna cuestión que yo creo que como hemos hablado, esta exposición la encarga el Ministerio de Vivienda ya en esta exposición, en cuestión que no sucede en las anteriores, ya el comisariado es responsabilidad nuestra, de tal manera que de alguna forma ser responsable también del contenido, ¿no?, de la exposición, no solo del continente, sino del contenido o del modo de exponer. El continente, para ello nos ayudamos de unos jurados exteriores, que eran Joanny Palasma y Kenneth Frampton, que seleccionaron individualmente las obras, y es el resultado de esta muestra, es el resultado de la superposición de dos jurados individuales, por decir así, donde se presentaron más de 700 arquitectos. Hicimos una convocatoria abierta nacional, donde se podía presentar quien quisiera, con las únicas condiciones de edad. Y entonces se presentaron más de 700 candidatos. Entonces, como no podían estar todos, ni debían en muchos casos, pues se pasó a esta selección externa, de la cual el comisario hizo de casi secretario de un jurado, o sea, donde dio testimonio de lo que querían. Y así surge esta exposición. Una exposición que ya desde el principio, por eso también este esqueleto, se barruntaba la idea de que pudiera ser itinerante, con lo cual intentamos hacer un sistema flexible, que ahora seguiremos contando. Sí, y básicamente ese sistema flexible se componía, como podéis ver aquí, esta exposición se montó en la estructura, el esqueleto este que veis en esta pieza, que era casi 70 metros de largo, se montó en la sala en menos de 4 días. O sea, la exposición, una exposición de gran envergadura, normalmente puede llegar a tardar como 2 semanas, bueno, incluso esta última que vamos a contar en esta charla ha tardado la obra pues, prácticamente 2 meses. Sin embargo, esta exposición se montó en 4 días, precisamente porque se entendió como un mecano que se pudiese montar rápidamente, y realmente casi el esfuerzo económico estaba en poder mostrar los trabajos de los arquitectos seleccionados a través de los monitores, porque había 65 monitores de plasma que mostraban esos trabajos. Entonces esa modulación, bueno, aquí de nuevo se vuelve a ver cómo se entiende esa pieza tomando esa parte baja del cuerpo de la bóveda. Ahí veis también la diferencia entre los dos planos verticales que muestran. Estos eran los planos que mostraban los vídeos, y estos eran los planos que mostraban la información, y el hecho de entender las piezas de las maquetas como elementos tridimensionales que pudiesen ser vistos desde cualquier punto de vista. Y curiosamente, una de estas cosas que uno intuye evidentemente, pero el recorrido de la exposición, cuando ibas pasando por cada uno de los proyectos, te centrabas en cada una de estas costillas que contaba cada uno de los estudios. Sin embargo, cuando tomabas otras perspectivas, esa estructura se convertía en un espacio que de repente perdía la contextualización con la bóveda. Esa estructura metálica que acabáis de ver fue la que se recicló en parte
para la itinerancia internacional de la exposición, que ahora depende del Ministerio de Asuntos Exteriores. Durante todo el año pasado estuve itinerando por Europa, Estocolmo, París, Roma y Bruselas, y la semana que viene empieza su periplo americano. Inauguramos el miércoles en Chicago, y esa estructura metálica es la que con un esquema muy sencillo de hexágonos conseguimos reciclar, y ahora realmente la exposición que habéis visto antes en un elemento de 70 metros viaja en 3 baúles de 2 metros de 2 metros 10 de largo por 50 y por 1 metro y por 1 metro. Y lo que se lleva son los paneles con la información, y tiene la ventaja del sistema, al ser hexágonos, como podéis ver aquí en el esquema de la planta, de que se puede adecuar a cualquiera de las salas a las que vaya con bastante flexibilidad. La imagen que habéis visto antes era la sala de París. Esta que estáis viendo ahora es el montaje en Estocolmo, y realmente la capacidad que tiene un sistema modular de poderse distribuir, como veis en la planta, de cualquier manera, adecuándose a cada uno de los espacios. Sí, como habéis visto, casi hemos estado en un proceso de hacer montaje in situ, hacer prefabricación de un montaje para llegar a un lugar. O sea, si primero adaptábamos el espacio, digamos, al montaje, ahora el montaje es versátil para cualquier espacio. Es casi como lo opuesto, o sea, se ha ido como perdiendo el contenido de vinculación al lugar para ser un montaje itinerante, con esas condiciones que tiene la itinerancia, que yo creo que se aproximan mucho a las propuestas para el próximo milenio de Italo Calvino, de precisión, levedad, ligereza, rapidez. O sea, uno empieza a analizar todas esas propuestas y aparecen casi como condiciones sine qua non para tener un montaje de un proyecto efímero, sino que está pensado para la rapidez, para el viaje, en fin, para todas esas cuestiones que vosotros ya bien sabéis. Sí, y esa exposición ahora se monta realmente en 6 horas. Bueno, y esta es la exposición do Musae, para la que Carlos Naya nos invitó a venir a contar el proyecto. Es una exposición que promueve la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura del Ministerio de Cultura, que es la gerencia que se encarga como de cuidar, de mantener y de incluso crear nuevos espacios para la cultura. Y principalmente la exposición recoge una muestra representativa de edificios culturales que son archivos, bibliotecas y museos estatales. De nuevo, bueno, pues sí, contamos el sitio. Ahora estamos en la tercera ubicación, es en el Salón de Reinos, que, como veis aquí, vuelve a estar cercana al Parque del Retiro y al Palacio Cristal, donde estaba la exposición Exilio. Este es el eje de la Castellana. Aquí tenemos el Triángulo de Oro, el Reina Sofía, el Thyssen, el Museo del Prado. También importante remarcar otro punto muy fuerte ahora culturalmente en Madrid, que es el CaixaForum. Este eje además recoge todo el flujo del turismo. Aquí está el Casón del Buen Retiro, el Prado, los Jerónimos, la Real Academia, y realmente ahora, sobre todo que empieza el buen tiempo, este eje de aquí es el que recoge todo el tránsito de los visitantes de los museos hacia el Parque del Retiro, y en ese tránsito es donde nos encontramos con el Salón de Reinos, que es parte del antiguo Palacio del Buen Retiro. Es realmente la única pieza que queda construida del antiguo salón junto al Casón, efectivamente.
Perdona, ¿te miro a ti o a la cámara? Realmente para nosotros toda arquitectura, de alguna manera arquitectura con mayúsculas, es arquitectura cultural. Pertenece a la cultura y es generación de cultura. Que es la arquitectura que responde a un uso cultural. Y habría que hablar qué es la cultura. Es la forma de expresión de los pueblos. Tiene que ver con todo aquello que nos hace reflexionar sobre nosotros mismos. Es algo así como un espejo. La definición que más me interesaría de arquitectura cultural sería aquella que tuviera que ver con la capacidad de generar una fuerte cohesión social en un contexto determinado. En realidad, para un arquitecto, digamos, la arquitectura es sobre todo un acto de conocimiento del mundo. Bueno, pues esta es un poco una presentación que queríamos hacer de esta exposición para que de alguna forma ya intuyáis los contenidos de personas como punto de partida casi cronológicamente, cuando el Ministerio de Cultura nos llama para enseñarnos esos archivos que tienen y pedirnos opinión sobre si entendíamos que había documentación, más que documentación, valor suficiente en la obra realizada a través de su gestión para realizar una exposición. Pues nos dimos cuenta que buena parte de la mejor arquitectura contemporánea española había salido de esos encargos, ¿no? Entonces realmente lo que vimos, hay que reseñar que estos encargos de museos, archivos y bibliotecas del Estado, sobre todo, se refieren a encargos realizados desde el Estado, con lo cual seguro que hay otras bibliotecas, otros archivos, otros museos que no están aquí, vamos, y hay muchos que me vienen a la cabeza ahora mismo, pero que no eran objeto de la selección, con lo cual pasamos a hacer esta exposición basándonos en estos tres tipos de edificios. Otra de las cuestiones que se suscitó, no había un lugar donde exponer, ¿no? Entonces digo contar esto porque es la realidad, o sea, al principio no había ni exposición, ni lugar, ni nada. Entonces la exposición, acabamos haciendo una selección, viendo que esos edificios serían muy interesantes exponer en una muestra colectiva, y después, por otro lado, había que escoger un lugar. Nos proponen primero un edificio que es la antigua sede tabacalera española. Tenían reservada de nuevo, y hubiera sido la tercera vez, menos mal para vosotros, que hubiéramos hecho uno en los nuevos ministerios, porque los tenían reservado, pero había la posibilidad, más tratándose el Ministerio de Cultura, de una serie de edificios que, estando sin uso, podrían reunir las condiciones para, con una mínima adaptación, convertirlos en un lugar, un contenedor de una exposición. Entonces, pues nos pusimos a trabajar primero en el edificio Tabacalera. El edificio Tabacalera, para que os hagáis una idea, está aquí abajo, yo creo que se ve justo ahí, estaría ahí en esa zona, y finalmente, por circunstancias, no puede hacerse ahí, y acabamos en el Salón de Reinos, con estas características que ya os hemos señalado, de tener un doble eje, de estar situado, es un edificio a 3 plantas, la planta principal está en la planta primera, y precisamente lo que se trataba es de, digamos, aunar ese lugar a exponer con la exposición o el diseño expositivo, el contenido de la exposición que queríamos realizar, y entre el contenido y el contenedor realizar precisamente ese diseño. Partimos, como hemos dicho, de esta doble axialidad del edificio, una axialidad que se puede ver en esta doble entrada que tiene la planta, y de saber que las plantas, el espacio principal se encontraba en la planta primera, la planta superior. Teníamos una planta primera que flanquear para llegar a la superior, con poco dinero y poca documentación. Entonces es cuando se plantea uno qué materiales baratos tiene el arquitecto para salvar
800 metros cuadrados, y yo os aseguro que el material más barato es la sombra. Entonces la sombra como material barato acabó siendo una forma de iniciar un recorrido al cual llegábamos lógicamente a la parte superior donde está la exposición. Una exposición en la cual, por un lado, aquí vemos, había una sala donde se pedía documentación original, planos, maquetas, etcétera, a los arquitectos, objetos que les interesaban, y otra documentación basada en audiovisuales, en planos y en maquetas que elaborábamos desde la dirección y del comisariado, para terminar con una sala donde había proyectos nuevos o futuras propuestas de la exposición. Bueno, aquí vemos el mismo esquema en planta. Reitero, este es la doble axialidad, y ahora vamos a os vamos a contar lo que pasa en ese esfuerzo por crear esa sombra, para que esto se entendiese como un umbral a través del cual el visitante pasa y llega a la planta principal, donde está realmente la exposición de arquitectura. Esto era el tercer acceso para minusválidos, que era el que completaba el recorrido. Ese es el recorrido exterior. Y esto es lo que pasa en esa primera planta de bienvenida al visitante, en ese umbral, donde realmente lo único que hicimos fue oscurecer la sala, cerrar todas las ventanas para que no entrase ningún tipo de iluminación exterior, y llenamos el espacio con dos objetos distintos. La luz de esas fotografías, que fueron encargadas a un artista que se llama Adrian Taylor, que fue el que nos dio una visión distinta de tres espacios, creo que los tenemos aquí, tres espacios que pertenecen al Ministerio de Cultura, pero que realmente todavía no tienen un uso definido o que están en proceso de cambiar su uso, y nos interesaba esa visión de un artista de esos espacios tan impresionantes para el futuro de la cultura de nuestro país. El primero de ellos es lo que era el antiguo Centro Logístico de Galerías Preciados en Madrid, en San Fernando de Henares, que quizás es difícil ver la escala. Jesús siempre lo dice, que a esta fotografía le falta la escala humana para realmente entender el espacio, pero podéis entender que cada uno de estos forjados de aquí es una planta. O sea, realmente estas columnas tienen como 20 metros de altura. El segundo de los espacios fotografiados por Adrian Taylor era el propio Salón de Reynolds, donde se ubica la exposición. Esto está encima del salón principal. Es una sala que realmente no se utiliza porque bueno, el recorrido de la exposición pasa en las dos primeras plantas, pero hay una tercera, y esta es la tercera. Y esto es el antiguo edificio de la Tabacalera, que es el espacio original donde iba a haber sido expuesta esta muestra. Una cuestión, antes de pasar a esa segunda espacio dentro de la sombra con otro tipo de fotografías que ahora contará Jesús, yo quería subrayar que la sombra, que efectivamente es un material muy barato, no es la tiniebla. Entonces, entre vosotros sabéis que Leonardo distinguía 7 tipos de sombra, ¿no? Creo que el distinguir 7 tipos de sombra supone que se ha pensado sobre la sombra, de igual manera que el esquimal tiene 20 maneras de decir nieve, con lo cual está matizando qué tipos de nieve está hablando. Esta sombra estaba efectivamente matizada por esta lengua blanca, que es el inicio del recorrido, una lengua que nos trae desde el exterior y que no nos va a abandonar ya más, y que nos da el recorrido de la muestra, aquí iluminada, digamos, rasante al plano que se pisa. Y por otro lado, la ubicación de estas fotografías de gran formato, estas fotografías artísticas, se realiza según dos planos de intervención. Por un lado están unas fotografías que se ven frontalmente, y cuando uno se para se ven otras frontalmente y aquellas oblicuamente. Quiere decirse que no buscábamos la visión total, sino la visión en movimiento. O sea, no se ven todas las fotos de un solo golpe, sino unas se sitúan ortogonalmente respecto a otras, para que tampoco la iluminación se descontrolara dentro de ese espacio de sombra. Y se pasa a esta segunda parte donde hay otras fotos realizadas por... ¿Qué le he dado? Realizadas por Íñigo Aragón,
donde contamos otro momento de los edificios culturales, que es ese momento donde ya se acaba el edificio y llegan las obras a habitar en él. Y entonces hay un momento donde las obras todavía embaladas aparecen y se están desembalando, y hacían objeto en este Museo de Escultura de Valladolid, donde hacía objeto de la muestra este fotógrafo, este momento que acaban siendo. Como anécdota os diremos que cuando llevamos esta fotografía, el que hacía el montaje dijo que a esta le hacía falta quitarle el papel de burbujas. Entonces creía que realmente el papel estaba sobre la propia fotografía. Sí, el recorrido continúa, como os decía Jesús, a través de esa lengua blanca, de ese material que se apoya sobre el edificio existente, respetándolo y evidentemente poniéndolo en valor a través del recorrido. Y ya entramos a través del recorrido a esta primera sala, que es la sala donde aparece el material original cedido por los arquitectos. Hay dos razones por las que esta sala se descontextualiza del edificio en el que se alberga la exposición. Una de ellas es porque queríamos concentrar la atención del visitante sobre el material que se exponía. Entonces, para ello, el hecho de ubicar ese material en una sala totalmente abstracta y sin relación con el edificio existente realmente hace que el visitante se centre en ese material. También se entiende la sala como una gran mesa de trabajo, la mesa de trabajo del estudio del arquitecto, donde se muestran no solamente los edificios, las maquetas ya de los edificios en su estado final, sino realmente maquetas de trabajo. Aquí, por ejemplo, no sé si lo podéis ver desde el final, pero hay como 3 estados distintos de la propuesta de las torres de vidrio de los ascensores de Reina Sofía, y ninguna de ellas realmente es como finalmente se construyó, pero sí nos interesaba contar esa mesa como la gran mesa de trabajo, donde los arquitectos piensan, sus dibujos aparecen, dibujos originales, los croquis originales. Esta documentación protegida es realmente los croquis originales de los proyectos. Y la segunda razón por la que esta sala se descontextualiza es si en la planta lo podemos entender mejor, realmente esa segunda planta del edificio del Salón de Reinos se compone por 1, 2 y 3 salones consecutivos, y realmente fue una decisión intencionada. La primera de ellas, que en sección se entiende mejor, realmente perdemos esa relación con el edificio para que en la segunda sala esta sala tiene 2,19 de alto, se comprime mucho más el espacio, y al pasar por esa compresión realmente volvemos a recuperar en esta segunda sala el encuentro con el edificio existente, y de una forma mucho más potente, mucho más radical, y el visitante de la sala vuelve a encontrarse con el edificio original de una forma mucho más expresiva. Este es el estado en el que nos encontramos la sala cuando llegamos a la primera visita antes de hacer el proyecto, y realmente aquí lo que veis es que nos interesó realmente el poner en valor las proporciones de ese espacio. Realmente todas las paredes laterales estaban bastante dañadas por el uso del antiguo Museo del Ejército. Realmente no ponían en valor ni la proporción de la sala ni la potencia de esos frescos, y realmente nos interesaba precisamente eso, ¿no? Cubrir de alguna forma esas paredes y poner en valor las proporciones de la sala. Tenemos la altura aquí era 8,50 metros de altura libre, y realmente creíamos que, aunque la medida, esa distinción entre medida y escala, lo medíamos y efectivamente tenía 8,50, pero en la fotografía que habéis visto anteriormente yo creo que no se era consciente
de la escala, de la medida de ese espacio. ¿Por qué no se es consciente de la medida? Porque hay una lectura equivocada de la escala. Entonces, nosotros lo que pretendimos es dar una nueva escala a ese espacio, como ha dicho Jesús previamente, habiendo comprimido al visitante, desvinculado del lugar y llevado a 2,19 m, y lograr que este fuera el espacio, digamos, central, donde se muestra todo el material elaborado ex profeso para esta muestra, audiovisuales, fotografías, planos, maquetas, y maquetas lógicamente elaboradas, dada la cantidad y la diversidad, pues por 5 equipos de maquetistas de toda España, y cada una intentando adaptar cada uno a la idea que hay detrás de cada proyecto. La decisión de cómo y dónde se hacían las maquetas es responsabilidad exclusiva del comisariado, esto es de nosotros, con lo cual son lecturas que se hacen ex profeso para dar una, digamos, una visión global del trabajo hecho durante estos 30 años de arquitectura cultural. Creo que es una ocasión buena, pues han ido muchas escuelas y siguen yendo para ver, pues eso, muchas formas de trabajar muy distintas. También, o sea, está el contenido de la exposición y otra vez el material, es como meterse en 20 y tantos estudios a la vez y ver de qué forma trabajan, cómo elaboran sus propuestas y cómo se ven los resultados, ¿no? Conviene, no hemos mencionado el porqué de esa decisión del 2.19 en la primera sala. Aquí podemos intuirlo. La medida del 2.19 corresponde, bueno, como habéis podido averiguar, esta exposición se monta con estanterías Expedit de IKEA, que nos vino muy bien para abaratar el coste de la construcción de esa nueva piel. Y el 2.19 corresponde a la medida de un módulo de la estantería de IKEA y del módulo que es justo la mitad. Entonces, la suma de esos dos módulos nos construye esa altura de 2.19 que coincide con los dinteles de los dos accesos principales que corresponden con el eje, y de un tercer acceso que recupera una sala que aparece realmente casi como una especie de alien en el edificio, recuperando arquitecturas árabes y casi como una réplica de una de las salas de la Alhambra de Granada, y que a nosotros nos sirve como excusa, que es otra de las ventajas de una exposición, aparte de ser los arquitectos que hacen el diseño, ser los comisarios, de poder tener pequeñas pinceladas de un mundo paralelo a la arquitectura, pero complementario, como es el mundo del arte. Igual que en la primera sala habíamos contado con la colaboración del fotógrafo Adrian Taylor, aquí tuvimos la suerte de poder contactar con Cristina Iglesias, que colaboró, como sabéis, con Rafael Moneo para proyectar las puertas de la nueva ampliación del Prado. Y en esta sala, que aparece como aneja a la sala principal, es donde ubicamos el proyecto de Cristina Iglesias. Aquí nos cedió sus bocetos originales, su maqueta original de trabajo, una serigrafía, y aquí aparece el vídeo, Cristina Iglesias contando el proyecto y la colaboración con Rafael. También es interesante contar que ese 2.19 además nos sirve como excusa para crear este segundo plano más virtual, que es el que se forma con esas 3 líneas de iluminación, que quizá en esta foto se veía más en la anterior, pero en esta foto se entiende como ese plano de 2.19, donde está también las luminarias y que corresponde con el dintel de las puertas, hace que toda la zona más baja, ese basamento, donde está ubicada la información en los paneles, tenga una visibilidad mucho mejor. Y eso hace que esta segunda franja se quede más oscura y así se potencie la fuerza de esas fotografías, que vuelven a ser cajas retroiluminadas. Y además el reflejo en este pavimento blanco, que es el pavimento continuo que nos hacía el loop a toda la exposición, hace que se refleje toda la luz y potencie los frescos del techo.
Sí, la primera sala donde estaban las maquetas la llamamos la sala de las ideas, esa sala concentrada con esa relación muy próxima a los objetos. En esta sala, como bien estáis adivinando, la llamamos la sala del conocimiento, y lo que hacíamos es transformar en un modo de biblioteca donde de alguna forma se situaba toda la exposición. Una biblioteca que realmente se veía completada también con algunos libros elegidos por los autores. Pedimos a cada uno de las personas seleccionadas que nos mandara sus 20 libros, no necesariamente de arquitectura, de cabecera, para intentar recuperarlos y tenerlos allí, de tal manera que el visitante llega, ojea, ve que le interesa a cada uno. Incluso hay personas que me han dicho que han hecho listas de bibliografía para cursos próximos, ¿no? Nada más que visitando esta biblioteca de selección de libros. Y para terminar el recorrido, hemos terminado la sala de conocimientos. Existe una tercera y última sala, que es la sala que recopila los proyectos actuales que está llevando a cabo la gerencia, que realmente salían un poco de nuestra selección de la sala principal. Y este es el estado de la sala, según nos la encontramos nosotros, y realmente la documentación y el material que nosotros como comisarios queríamos aportar a esta sala era mucho menor que en las anteriores, y realmente lo único que consistió en nuestra actuación fue en continuar ese plano blanco para guiar al visitante. Aparecen unas lenguas secundarias, unas pequeñas plataformas donde se ubican otras maquetas, y reutilizamos las únicas vitrinas existentes que es del antiguo Museo del Ejército, para ubicar esa documentación complementaria que simplemente es, como os comentaba, un pequeño anexo. Y esta sería una visión desde esa sala hacia la sala del conocimiento. Muchas gracias a todos. Gracias.